Un dolor. Solo uno. Pero ese dolor lo va a cambiar todo. María Fernández se desploma, y mientras su cuerpo cede, una pregunta brutal flota en el aire del palacio. ¿Ese bebé va a sobrevivir a lo que Carlo Castejón le está haciendo a su madre? Porque sí, vamos a hablar de Carlo. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando dentro de esta relación que lleva semanas pudriéndose desde adentro. Vamos a hablar del estrés, de las mentiras, de las humillaciones silenciosas. Y vamos a hablar del padre Samuel, del amor que no debería existir, pero que existe. Del amor que quizás, solo quizás, es la única salida real para María. Pero primero, tienes que entender cómo se llegó hasta aquí, porque nada de lo que está pasando es accidental. Todo fue construido, ladrillo a ladrillo, error a error, mentira a mentira. Y cuando entiendas la magnitud de lo que se ha ido acumulando, ese dolor abdominal del viernes ya no te va a parecer una escena dramática más, te va a parecer lo que realmente es, la factura de todo lo que se ha ignorado. Así que vamos, desde el principio, desde la primera grieta, porque María y Carlo nunca estuvieron en el mismo punto, nunca. Y eso, en una relación donde hay un bebé en camino, es una bomba de relojería. La reconciliación entre ellos no fue un reencuentro de dos personas que se aman y deciden luchar juntas. Fue una negociación. Fue María poniendo condiciones sobre la mesa con la misma frialdad con la que se firma un contrato. No te aproveches de Manuel. No pidas dinero que no has ganado. No conviertas nuestra relación en una dependencia económica vergonzosa. Esas fueron sus palabras, o algo muy parecido. Y Carlo las escuchó, las procesó, las aceptó en apariencia, pero no las internalizó, no las hizo suyas. Porque Carlo Castejón no entiende el dinero como María Fernández. Para ella el dinero es dignidad, es independencia, es el sudor de años de trabajo en ese palacio. Para Carlo, el dinero es un recurso, y si ese recurso está cerca, si hay alguien dispuesto a darlo, ¿por qué no tomarlo? Esa diferencia filosófica, que suena abstracta, que suena casi intelectual, es en realidad la grieta más profunda de su relación, más profunda que cualquier discusión, más profunda que cualquier mentira concreta, porque no es un problema que se pueda resolver con una conversación, es una incompatibilidad de valores, y los valores no cambian. Y Carlo lo vuelve a hacer. Esta semana lo vuelve a hacer. No le pide dinero esta vez, no. Esta vez le pide algo más grande, más audaz, más escandaloso. Le pide una casa, al señorito Manuel, a espaldas de María, en secreto, como si María fuera una menor de edad a quien hay que proteger de la verdad, como si su opinión no contara, como si ella no fuera la madre del bebé que supuestamente los une. Y aquí es donde Carlo deja de ser simplemente un hombre con malas decisiones económicas para convertirse en algo más preocupante, en alguien que no respeta a su pareja. Porque pedir esa casa no es solo un error de criterio, es una traición a la promesa que acaba de hacer. Es saltarse todas las condiciones de la reconciliación como si no existieran, como si María las hubiera dicho al aire. Piénsalo un momento. Hace apenas unos días, María le miró a los ojos y le dijo, no vuelvas a hacerlo. Y él asintió, y él prometió. Y ahora, en silencio, sin decirle nada, va directamente a Manuel y le pide una casa. ¿Qué mensaje le está enviando Carlo a María con eso? Aunque no lo diga en voz alta, aunque María no lo sepa todavía. El mensaje es clarísimo. Tus condiciones no me importan, tus límites no me importan. Lo que tú necesitas para sentirte respetada no me importa tanto como lo que yo necesito para sentirme cómodo. Eso es lo que está pasando. Y cuando María lo descubra, porque lo descubrirá, el impacto no va a ser solo la rabia de otra discusión, va a ser algo más profundo. Va a ser la confirmación de algo que ella ya sospechaba, pero no quería aceptar, que Carlo no va a cambiar, que esta relación no tiene futuro real, que está atrapada. Y María Fernández, embarazada, atrapada y sin confianza en el hombre a su lado, eso es una combinación que la serie ha preparado con mucha precisión para llevarnos exactamente a donde nos está llevando. Cuando ella se entera de lo de la casa, todo se rompe de nuevo. Y esta vez la fractura es más profunda, porque ya no es la primera vez, ya no puede decir que no sabía cómo era Carlo, ya no puede protegerse detrás de la excusa del error puntual. Esta es la segunda vez,
Esta es la confirmación del patrón. Y los patrones en las relaciones son devastadores. Porque un error se perdona. 2 errores del mismo tipo ya no son errores. Son la persona mostrándote quién es. Las discusiones que vienen esta semana entre María y Carlo no van a ser discusiones normales. Van a ser discusiones cargadas con el peso de todo lo anterior. Cada raprucha va a arrastrar raprucha anterior. Cada palabra va a resonar con todas las palabras que no se dijeron a tiempo. Y en el centro de todo, invisible pero presente, ese bebé que absorbe cada tensión, cada cortisol, cada noche sin dormir, cada conversación a gritos. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que la serie está mostrando con mucha inteligencia narrativa. El estrés durante el embarazo no es un concepto abstracto. No es solo un detalle dramático para justificar el dolor abdominal del viernes. Es una realidad médica. Cuando una mujer embarazada vive en un estado de tensión constante, su cuerpo lo paga. El bebé lo paga, la serie lo sabe. Los guionistas lo saben. Y están construyendo, con cada discusión, con cada traición de Carlo, con cada noche que María pasa sin paz, una justificación completamente creíble para lo que viene. Porque lo que viene el viernes no sale de la nada. Sale de semanas. Sale de un cuerpo que ha aguantado demasiado. Sale de una mente que no ha tenido un solo momento de tranquilidad real desde hace tiempo. Y Carlo tiene que ver con eso. Directamente. Aunque no haya levantado la mano. Aunque no haya dicho nada explícitamente cruel. Sus decisiones, su falta de respeto, su incapacidad para cumplir las promesas más básicas han creado el ambiente en el que María llega el viernes con ese dolor que lo cambia todo. Ahora bien, hablemos del dolor en sí. Porque no es un dolor cualquiera. La serie no lo presenta como un malestar pasajero. Lo presenta como una señal de alarma. Como algo que interrumpe, que paraliza, que obliga a parar todo lo demás. Y en el contexto de un embarazo, después de todo lo que hemos descrito, ese dolor tiene un nombre que nadie quiere pronunciar todavía. Pero todos están pensando, ¿está en peligro el bebé? Esta pregunta es el corazón de todo lo que está ocurriendo esta semana en La Promesa. Y la serie la está construyendo de forma magistral porque no te da la respuesta de golpe. Te va poniendo los elementos uno a uno. El estrés, las discusiones, la falta de apoyo, la traición de Carlo. Y luego, cuando ya has procesado todo eso, cuando ya has conectado todos los puntos, te da el dolor. Y en ese momento, la pregunta ya no te llega como una sorpresa dramática. Te llega como una consecuencia lógica. Como algo que, con todo lo que sabes, ya temías. Eso es escritura de telenovela en su mejor versión. Eso es cómo se construye tensión real. Pero hay algo más que quiero que exploremos juntos. Porque este dolor abdominal, esta posible crisis con el bebé, no solo afecta la relación entre María y Carlo. Abre una puerta mucho más grande. Una puerta que lleva directamente a otra historia, a otro personaje, a otro amor. El padre Samuel. Y aquí es donde este video se pone realmente interesante. Porque si vas a entender lo que está pasando con María esta semana, tienes que entender primero lo que significa Samuel en su vida. No como figura religiosa. No como personaje del palacio. Como hombre. Como el hombre al que ella ama de verdad. Porque María y Carlo pueden discutir, pueden reconciliarse, pueden pelearse de nuevo y pueden compartir un bebé. Pero lo que María siente por Carlo nunca ha tenido la intensidad de lo que siente por Samuel. Y eso no es un detalle menor. Eso es el núcleo emocional de su personaje. Cuando María está con Carlo, actúa. Couple. Intenta. Pero cuando está cerca de Samuel, algo diferente ocurre en ella. Algo que no puede controlar. Algo que la guionización de la serie ha cuidado mucho de mostrar en pequeños gestos, en miradas, en esos silencios que dicen más que cualquier diálogo. Samuel es sacerdote. Eso es el obstáculo máximo. Eso es la pared más alta. Pero también es el obstáculo que la serie lleva construyendo desde hace tiempo como algo que podría derrumbarse. Y si hay un momento en la narrativa de La Promesa en el que ese derrumbe tiene sentido, ese momento es ahora. Porque piénsalo desde la perspectiva del guión. Si María pierde el bebé, y con eso no estamos anticipando nada, estamos analizando las posibilidades narrativas que la serie misma está abriendo. Si María pierde el bebé, desaparece la razón principal por la que está con Carlo. El bebé era el ancla. El bebé era lo que hacía tolerable la relación. Lo que le daba sentido a seguir intentando. Sin el bebé, esa relación no tiene suelo donde sostenerse. Porque el amor no está ahí. La confianza no está ahí. El respeto no está ahí. Sin el bebé, Carlo y María son solo dos personas que no se entienden y que se han hecho daño mutuamente. Y si esa relación termina, si ese ancla desaparece, ¿qué queda? Queda Samuel. Queda ese amor que ha estado ahí todo el tiempo, esperando, sobreviviendo, resistiendo. Y aquí es donde el análisis se vuelve más profundo.
Porque no es solo que Samuel y María se quieran. Es que Samuel lleva cargando con ese amor como una cruz. Literalmente. Ha intentado sublimarlo a través de su vocación. Ha intentado convertir ese amor humano en amor espiritual. Pero hay momentos en la serie donde se nota que esa batalla interna no está ganada. Que Samuel sigue siendo un hombre antes que un sacerdote. Y que ese hombre sufre. Colgar los hábitos no es una decisión pequeña. Es una de las decisiones más grandes que puede tomar un sacerdote. Es renunciar a una identidad completa. A una vocación. A una comunidad. Es decirle a Dios, o a la institución que representa a Dios en tu vida, que has elegido otro camino. Pero también, desde la perspectiva humana más honesta, es decir, soy un hombre antes que un símbolo. Tengo un corazón antes que un hábito. Y ese corazón ya no puede seguir fingiendo que no late por ella. ¿La serie llevará a Samuel a ese punto? ¿Lo veríamos renunciar a su vida religiosa por María? Eso es exactamente lo que los guionistas tienen sobre la mesa ahora mismo. Y todo lo que está ocurriendo con el bebé, con Carlo, con el dolor del viernes, es el combustible que podría hacer arder esa decisión. Pero volvamos al presente. Porque antes de llegar a ese futuro posible, hay que atravesar lo que viene esta semana. Y lo que viene esta semana es duro. María va a descubrir lo de la casa. Va a confrontar a Carlo. Va a haber una discusión que va a ser de las más fuertes que hemos visto en esta relación. Porque ya no es solo el tema del dinero. Ya no es solo la traición a una promesa. Es la confirmación de que nada ha cambiado. De que Carlo sigue siendo el mismo hombre que era antes de la reconciliación. De que María se equivocó al creerle. Y en esa discusión, en ese momento de rabia y de dolor emocional, el cuerpo de María va a decir basta. Porque el cuerpo siempre dice basta cuando la mente no puede más. El dolor abdominal del viernes no es solo un giro dramático. Es la cumbre de una montaña que lleva semanas construyéndose. Es el momento en que todo lo que se ha acumulado, todo el estrés, toda la angustia, toda la inseguridad, todo el dolor emocional que no tuvo espacio para salir, encuentra una salida física. Y en ese momento, todo lo demás se detiene. Las discusiones con Carlo dejan de importar. La casa de Manuel deja de importar. Los reproches, las promesas rotas, las humillaciones silenciosas, todo eso queda paralizado frente a una pregunta mucho más urgente y mucho más real. ¿Está bien el bebé? Ese es el momento que la promesa nos está preparando. Y van a saber ejecutarlo. Porque cuando una serie diaria como esta llega a un punto así, con toda la construcción emocional que hay detrás, el impacto es enorme. No porque sea sorpresivo, sino precisamente porque no lo es. Porque tú como espectador has visto venir esto. Porque has estado ahí en cada discusión, en cada traición, en cada noche de estrés para María. Y cuando llegue ese dolor, vas a sentirlo como propio. Si eso no es buena televisión, no sé qué lo es. Ahora bien, hablemos de Carlo un momento más. Porque creo que es importante no simplificar su personaje en un villano de telenovela barato. Carlo no es un hombre malvado. Carlo es un hombre débil. Y a veces la debilidad hace más daño que la maldad. Porque la maldad es consciente. La debilidad es ciega. Carlo genuinamente cree que está intentando hacer lo correcto para su familia. Genuinamente cree que buscar una casa, que asegurar un techo para María y para el bebé, es una muestra de responsabilidad. No entiende, o no quiere entender, que el cómo importa tanto como el qué. Que pedirle la casa a Manuel a espaldas de María no es un detalle sin importancia. Es repetir exactamente el patrón que ya demostró ser destructivo para esta relación. Y esa ceguera, esa incapacidad para ver el daño que está haciendo, es lo más trágico de su personaje. Porque no hay monstruo aquí. Hay un hombre que no está a la altura de la situación. Que no tiene las herramientas emocionales para ser el compañero que María necesita. Y que va a pagar un precio muy alto por eso. Y María también va a pagar ese precio. De la forma más cruel posible. Ahora si eres de los que llevan siguiendo la promesa desde el principio, si eres de los que no se pierden un capítulo, suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho porque esto se está poniendo muy serio y no quieres perderte ni un análisis. Volvamos a María. Porque en medio de todo este caos, de todas estas decisiones de Carlo, de toda esta presión que viene de fuera, hay algo en María que quiero que no perdamos de vista, su fortaleza. María Fernández no es un personaje pasivo. No es una víctima que simplemente recibe los golpes de la vida. Es una mujer que ha sobrevivido mucho, que ha trabajado duro, que tiene carácter y dignidad y la claridad moral suficiente para saber cuando algo está mal, incluso cuando emocionalmente le resulta difícil actuar en consecuencia. Esa fortaleza es exactamente lo que va a ponerla en conflicto directo con Carlo cuando descubra lo de la casa. Porque María no va a agachar la cabeza. No va a decir está bien, gracias por intentarlo. Va a llamar a las cosas por su nombre.
Va a decirle a Carlo exactamente lo que ha hecho y exactamente lo que eso significa para ella. Y ese enfrentamiento, esa conversación donde María finalmente dice todo lo que lleva semanas tragándose, va a ser uno de los momentos más poderosos de esta semana en la promesa. Pero también va a ser el detonante de algo que el cuerpo de María ya no va a poder manejar. Hablemos también del rol de Manuel en todo esto. Porque Manuel no es un personaje inocente en esta dinámica. Manuel acepta estas peticiones de Carlo. Manuel sabe que está metiendo mano en una relación que no le pertenece. Y aunque lo haga con buena intención, aunque genuinamente quiera ayudar, cada vez que le da a Carlo lo que le pide está minando la dignidad de María sin ni siquiera estar presente en la conversación. Es curioso, y un poco trágico, que el señorito Manuel, desde su posición de poder y desde su deseo de ayudar, se convierta sin quererlo en parte del problema. En un facilitador de la dependencia de Carlo. En alguien que, creyendo que ayuda, en realidad está permitiendo que Carlo evite enfrentarse a su propia responsabilidad y María lo siente así. Para ella, que Manuel le busque una casa no es un gesto amable. Es una humillación con lazo. Es un recordatorio de que Carlo no puede sostenerse solo. De que su futuro depende de la generosidad de su señorito. De que la vida que Carlo le ofrece no es suya sino prestada. Eso duele. Eso duele muchísimo para una mujer como María, que ha construido su dignidad ladrillo a ladrillo. Y ahora, sumemos todo. La traición de Carlo, la humillación de la casa, la rabia de María, el estrés acumulado de semanas, un bebé en el medio de todo eso, y un sacerdote en algún lugar del palacio que la quiere de verdad pero que no puede decírselo. Así llega María al viernes. Así llega al momento del dolor. Y lo que ocurra después de ese dolor va a definir meses de narrativa en la promesa. Porque dependiendo de lo que le pase al bebé, toda la historia de estos personajes cambia. Todos los caminos se bifurcan. Y algunas puertas que parecían cerradas podrían abrirse de formas que no esperábamos. Quiero explorar en detalle ahora los escenarios posibles. Porque no hay solo uno. Y cada uno lleva a un futuro completamente diferente. El primer escenario, el más esperanzador y quizás el más convencional para una serie de este tipo, es que el bebé esté bien. Que el dolor abdominal sea una señal de alarma que no llega a mayores. Que María reciba atención médica a tiempo y que tanto ella como el bebé salgan de esta semana sin daño físico permanente. En ese caso, ¿qué cambia? Cambia la conciencia, cambia la percepción. Porque incluso si el bebé sobrevive sin problemas, María ha llegado a ese punto. Ha llegado al límite físico. Ha llegado al momento en que su cuerpo le dijo que así no puede seguir. Y eso no se olvida. Ese mensaje del cuerpo no desaparece porque el bebé esté bien. Carlo seguirá siendo Carlo. Los problemas seguirán siendo los mismos. Y María sabrá que una segunda vez puede no tener la misma suerte. Ese escenario podría ser el comienzo del fin para María y Carlo incluso sin perder al bebé. Porque el aviso ya ha llegado. Y si María tiene algo, es inteligencia emocional suficiente para escucharlo. El segundo escenario es el más oscuro. El que nadie quiere pero que la serie tiene claramente sobre la mesa. María pierde el bebé. Y con él, pierde también el último hilo que la mantenía unida a Carlo. No hay bebé, no hay obligación. No hay futuro construido sobre esa base. No hay razón para seguir intentando algo que nunca funcionó de verdad. En ese escenario, el duelo de María sería devastador. Porque no sería solo el duelo por el bebé perdido. Sería el duelo por todo lo que ese bebé representaba. La posibilidad de una familia. La posibilidad de que Carlo fuera el hombre que necesitaba que fuera. La posibilidad de construir algo real con alguien. Ese duelo tendría capas. Y la serie, si es inteligente, lo mostraría en toda su complejidad. Pero ese mismo oscuro escenario abre la puerta más luminosa de esta historia. Porque sin el bebé, sin Carlo, con todo destruido, María solo tiene un lugar a donde ir emocionalmente. Y ese lugar tiene nombre de sacerdote. El tercer escenario, el más inesperado y quizás el más intrigante, es que el bebé esté en peligro pero que sobreviva gracias a una intervención médica urgente. Que la crisis del viernes sea lo suficientemente grave para cambiar todo, pero no lo suficientemente devastadora como para quitarle el bebé. En ese caso, la serie puede jugar con la culpa de Carlo. Con su propia crisis interna al ver lo que sus decisiones casi provocaron. Con un Carlo que quizás, solo quizás, finalmente entiende el daño que ha hecho. Aunque francamente, si la promesa sigue su patrón habitual, la redención de Carlo no sería instantánea. No sería una conversación y un abrazo y todo arreglado. Sería un proceso largo. Un proceso que María puede que ya no esté dispuesta a esperar. Y en cualquiera de estos tres escenarios, la figura de Samuel sigue siendo la sombra que lo atraviesa todo. Porque Samuel es el elemento que la serie no va a resolver fácilmente. Samuel es la tensión que necesitan mantener viva. Y mientras esa tensión exista,
Mientras ese amor imposible siga latiendo, la promesa tiene garantizada la atención del espectador. Pero hay algo más, algo que quiero que consideres antes de llegar a las teorías finales. La forma en que la serie está posicionando a Samuel en relación con todo esto. Porque Samuel no es ajeno a lo que le está pasando a María. Él lo ve, lo siente. Cada tensión, cada discusión, cada momento de dolor de María llega a Samuel de una forma u otra. Y lo que hace con ese conocimiento, cómo reacciona, qué decide en sus momentos de soledad con su fe y con sus dudas, es algo que la serie va a tener que mostrar. ¿Se mantiene firme en sus votos? ¿Encuentra la manera de estar presente para María sin cruzar ninguna línea? ¿O hay un momento de crisis absoluta para ella, en el que Samuel ya no puede seguir siendo solo el sacerdote y tiene que ser el hombre que la quiere? Esa pregunta es la que va a mantener a muchos espectadores pegados a la promesa durante las próximas semanas. Más que cualquier otra trama del palacio. Más que cualquier otro personaje. Porque María y Samuel son el corazón emocional de esta serie. Y lo que les pase a ellos es lo que realmente importa. Ha llegado el momento de las teorías. Las 3 lecturas posibles de lo que viene. Las 3 hipótesis que, si la serie se atreve, podrían convertir estas próximas semanas en algo verdaderamente memorable. Primera teoría. El bebé se pierde y Carlo desaparece de la vida de María para siempre. No de golpe. No en una sola escena dramática. Sino en un proceso lento y doloroso donde María, desde el duelo, comienza a ver con una claridad nueva que jamás tuvo mientras estaba dentro de esa relación. Carlo intentará redimirse. Lo intentará con todas sus fuerzas. Pero ya no habrá espacio para él. Y la serie usará esa despedida para cerrar definitivamente ese capítulo y preparar el terreno para Samuel. No de forma apresurada. No de forma inverosímil. Sino con el tiempo y la profundidad emocional que ese amor merece. Samuel y María comenzarían a construir algo real solo después de que los dos hayan atravesado sus respectivos duelos. El de ella por el bebé y por Carlo. El de él por su identidad como sacerdote. Y lo que construyan al otro lado de ese dolor sería algo genuino. Segunda teoría. El bebé sobrevive pero Carlo se va por voluntad propia. Esto sería el giro más inesperado. Carlo, confrontado con la posibilidad de haber perdido a su hijo por sus propias decisiones, experimenta una crisis de conciencia real. Pero en lugar de quedarse e intentar cambiar, en lugar de luchar por María, reconoce que no está a su altura. Que ella merece más de lo que él puede darle. Y se va, no por cobardía sino por amor. Por la única forma de amor generoso que Carlo ha sido capaz de demostrar en toda esta historia. Ese giro dejaría a María con un bebé, sin Carlo, y con un Samuel que de pronto ya no tiene razón para mantenerse distante. Porque si hay algo que podría romper los votos de Samuel, es ver a María sola con un hijo, enfrentando el futuro sin nadie a su lado. Tercera teoría, la más oscura y la más valiente narrativamente. María pierde el bebé, Carlo se queda, y la relación entre ellos se convierte en una prisión emocional de la que María tardará mucho tiempo en escapar. Porque el duelo une aunque no debería unir. Porque el dolor compartido crea una dependencia falsa. Y Samuel, desde afuera, tendrá que ver cómo María sigue atrapada. Tendrá que ver cómo ella se destruye poco a poco en una relación sin amor real. Y esa impotencia, esa agonía de querer salvarla y no poder, sería la prueba más dura para sus votos. La prueba que finalmente, cuando María llegue al límite absoluto, lo llevaría a tomar la decisión que lleva años aplazando. Colgar los hábitos. Porque hay un momento en que el amor es más fuerte que cualquier voto. Y Samuel está acercándose peligrosamente a ese momento. Lo que ocurra el viernes con ese dolor abdominal no es solo una escena de la promesa. Es el inicio de algo mucho más grande. Es el primer capítulo de una historia que puede cambiar completamente el rumbo de varios personajes. Y tú ya sabes demasiado como para no estar pegado a la pantalla cuando ocurra. Soy tu Gustav. Y nos vemos en el próximo análisis.